Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. He visto eh, las parciales que están en o sea, rindieron de buena manera, sería la palabra correcta. Eh, Rindieron, eh, justo llegó, perdón. Eh, He visto las evaluaciones que en gran medida hicieron buenos puntajes. Hicieron buenos puntajes y creo que, perdón, está llamando. Eh, Se hizo una buena evaluación al respecto, donde la semana pasada con la clase, van a ver, hicimos con los que participaron una evaluación respectiva, una simulación de esa evaluación, donde aclaramos ciertas dudas, donde en ciertos puntos hubo unas confusiones al respecto. No sé si tienen alguna duda o consulta en relación a ese punto. Si no tienen, vamos a pasar a nuestra unidad de hoy, que es la unidad 7, que hablamos de las sociedades anónimas. Estamos hablando dentro de las sociedades, habíamos hablado de la sociedad en sí en forma general, la sociedad común, por llamarlo así. Habíamos hablado de la sociedad de responsabilidad limitada. También hablamos de una empresa unipersonal. eh, y ahora hablaremos de lo que es la sociedad anónima, que es lo que mayor y comúnmente, que sería más o menos el tronco común al respecto, porque cuando hay cualquier duda o cualquier laguna en la regulación, ya sea de las sociedades de responsabilidad limitada, una sociedad específica, o cual deriva directamente a la sociedad anónima, la que es mayormente regulado en ese aspecto. Eh, por eso, o sea, establece taxativamente cómo se tiene que realizar en las asambleas, que es la mayor parte de las derivaciones, y el tema de los síndicos. En el punto respectivo, en relaciones a la sociedad anónima viene a ser una sociedad comercial que se encuentra dividida por acciones, que es la principal característica al respecto, que se encuentra representada por acciones. A diferencia de la SRL se encontraba con las cuotas sociales específicas. En cambio, la sociedad anónima es representada por las acciones, de acuerdo a las acciones que se establecen de acuerdo al capital establecido en la forma en que se crea la sociedad anónima. Como la mayoría de las demás sociedades, adquiere a partir de su inscripción al registro de personas jurídicas. A partir de ese momento empieza su existencia, a partir de esa inscripción al registro, no de su constitución. Hay una aclaración en ese punto. En el examen anterior también le hice esa aclaración, que la personalidad jurídica se adquiere a partir de su constitución, a partir de que uno suscribe y firma las partes. En este caso, se adquiere a partir de la inscripción en el registro público.
Es la característica principal. Otra de las características que es que tiene que ser constituido por escritura pública. Establece, o sea, en las sociedades, en forma general, hablando, establecía que tiene que ser por escrito y en casos excepcionales se establecía por escritura pública. En cambio, en la sociedad anónima se tiene que hacer sí o sí por escritura pública. Una de las, en el año 2017 hubo una modificación de algunos artículos, una forma de transparentar la sociedad anónima, o sea, esa es la finalidad al respecto, pero le quitó el punto específico de la sociedad anónima. Pasan a ser las acciones nominativas, o sea, ya no son más al portador. Anteriormente se podía establecer que esas acciones pudieran ser al portador o nominativas, dependiendo del acto constitutivo. A partir del año 2017, eh, específicamente cada que tienen que ser nominativos. O sea, se tiene que establecer quiénes son los accionistas de ese punto, ¿verdad? Que se encuentra inscrito en el registro respectivo. De ahí que hubo mucha crítica de que ya no pasa a ser una sociedad anónima. Es decir, pasa a ser una sociedad por acción específicamente, pero ya no anónima. Dependería del punto específico. Al ser la sociedad anónima, tiene que haber una orden específica judicial respectiva para que se pueda publicar quiénes son los socios al respecto. O sea, en teoría sigue siendo una sociedad anónima. Dentro de la Constitución, dentro de la escritura de Constitución, se tiene que establecer el nombre, nacionalidad y el número de socios suscritos por cada uno de ellos. Denominación y el domicilio de la sociedad, como todo el objeto social, o sea, para qué se crea esa sociedad anónima, el valor nominal y el número de acciones respectivos, y, la participación en las utilidades, el número de administradores y poderes, comunicaciones cuáles, y la duración de la sociedad. Se tiene que establecer una duración de cuánto tiempo va a durar la sociedad. Eso en grandes generales serían las disposiciones generales al respecto. Al entrar a hablar de las acciones, como les había anticipado, con la nueva legislación pasa a ser directamente nominal, o sea, tiene que ser nominal. En el punto específico, en el artículo 1062, no sé, perdón si creo que no les hablé al respecto, que el, la sociedad anónima se encuentra regulado en el Código Civil, específicamente en el apartado de las sociedades anónimas. No se podrán emitir acciones por una suma inferior a su valor nominal. O sea, si se establece un capital de, por decir, 80 millones, se tiene que emitir esas acciones por ese valor de 80 millones. O sea, no se puede emitir solamente por 60, siendo que el capital es de 80. A ese punto se refiere. Las acciones son indivisibles, o sea, solamente una acción, no puede dividirse esa acción respectiva. Lo que sí puede haber una copropiedad, es decir, una acción son dos dueños, pero no se puede hacer una división, o sea, es indivisible esa acción respectiva. O sea, una acción, o sea, siempre se equivale por su valor dependiendo, o sea, acciones de 10.000, de 50.000, de 100.000, depende cómo se establezca en el acto constitutivo. Y esa acción de 10.000, yo no puedo hacer dividir 5.000 y 5.000. O sea, lo que puede haber una copropiedad de esa acción de 10.000 puede tener dos dueños, por decirlo así. Eh, el punto de las acciones da derecho a un voto. Por eso, o sea, las acciones, o sea, como les había explicado, igual que en la SRL, se realizan las asambleas y las elecciones
no se vota por la cantidad de personas, o sea, puede haber dos socios, se vota de acuerdo a la cantidad de acciones que tienen, en el caso de las SA. Es decir, si uno tiene 10 acciones, tiene 10 votos, por decirlo así. Depende de cómo se establezca esas clases de acciones, ¿verdad? Y se puede establecer, o sea, subdividir dependiendo, o sea, de 100.000, de 50.000, o sea, de 100.000, de 10.000 te da derecho a un voto. Entonces el de 100.000, de 50.000, te va a dar derecho a 5 votos. La calidad de socio corresponde al propietario de la acción. En este caso, hoy en día que ya son nominativos, específicamente se establece quién es el dueño de esa acción. Anteriormente eran al portador, el que tenía las acciones era el dueño, ¿no? Hoy en día ya con la nueva legislación especial pasa a ser nominativos las acciones. El estatuto social establecerá las formalidades de las acciones y los certificados provisionales. Son esenciales las siguientes menciones. La denominación de la sociedad, o sea, toda acción debe contener la denominación de la sociedad, el capital social, el número, valor nominal y clase de acciones que representa, el nombre del titular. Este es el cambio que se introdujo específicamente. Anteriormente, como les dije, era al portador, dependiendo de cómo. O sea, daba la opción de al portador o nominativo o nominal, que dependía de la constitución de la SA. Pero al pasar a ser de orden público, la norma establece específica tiene que ser nominativo, se tiene que establecer el nombre del titular. Y la transferencia estará sujeta a las condiciones específicas. El punto de las asambleas, lo que es importante aclarar, que las asambleas, específicamente la sociedad anónima, rige supletoriamente para todas las sociedades, donde establece las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Eh, Aclara dentro de la SA que esa asamblea debe reunirse en el domicilio social. O sea, si se establece en la sociedad que va a tener domicilio en Asunción, esa asamblea debe llevarse en Asunción. Si establece que tiene que ser en Villarrica, tiene que realizarse esa asamblea en Villarrica. A la asamblea ordinaria le tiene las atribuciones con los siguientes asuntos. Corresponde a la asamblea ordinaria considerar, dice el artículo 1079, y resolver los siguientes asuntos. A. La memoria anual del directorio, balance y cuenta de las ganancias respectivas. La designación de directores y síndicos. Más adelante vamos a hablar de los directores y los síndicos específicos, que son los que llevan la administración de la sociedad, y el otro las fiscalizaciones respectivamente. Las responsabilidades de los directores y síndicos y su remoción y la emisión de acciones dentro del capital autorizado. Ese es el punto específico de las atribuciones de la asamblea ordinaria. ¿Y qué corresponde a la asamblea extraordinaria? Lo que establece el artículo 1080, que todo lo que no se establezca para la asamblea ordinaria se realiza en la asamblea extraordinaria. Tampoco no se... La asamblea ordinaria es anual, sí o sí se tiene que realizar anualmente. La extraordinaria no se, o sea, depende de su realización, o sea, tiene que ser convocada por el directorio o por el síndico cuando juzgue conveniente o cuando sea requerido
por los socios por lo menos el 5% del capital social. Es decir, si, eh, puede ser convocado por el directorio, que más adelante veremos en qué, quiénes integran el directorio, quiénes son, el síndico, que es el fiscalizador, y por los socios también puede ser solicitado por el que tenga el 5%, o sea, que se alcance el 5% de las acciones respectivas. En el tema de las asambleas, será convocada por publicación en diarios por 5 días, con 10 días de anticipación y no más de 30. Una aclaración, en esa asamblea tiene que participar más de la mitad. Si no se llega a esa participación, se tiene que llamar a una segunda asamblea. En el caso, la norma habla específicamente en el artículo 1083 que el estatuto puede autorizar que esa asamblea se realice en el mismo día. Es decir, fijar una hora después, que la mayoría de las casas por una cuestión de comodidad, porque si no se realiza la primera asamblea se tiene que volver a publicar para la segunda convocatoria. En ese caso, el estatuto puede autorizar para que se realice simultáneamente, es decir, fijada para una hora específica, si no se llega a la cantidad de socios específicos a la segunda convocatoria después de una hora. Específicamente habla en la norma al respecto. Un punto importante, los accionistas se pueden hacer representar por asambleas. En este caso no pueden ser los directores, los síndicos, los gerentes o demás empleados. Puede representarse por otra persona. Por una carta poder certificada con firma autenticada o registrada en la sociedad respectiva. O sea, no establece ningún poder especial para representar. Con una carta poder autenticada o certificada la firma, puede participar su representante. No hace falta un poder especial para ese punto. En el punto específico, los directores y gerentes no pueden votar por la aprobación de los balances específicos en ese punto. Solamente tienen derecho a voz, como se suele decir. Eso es lo que sería en grandes rasgos la asamblea en ese punto. Adelantando, vamos a hablar específicamente de lo que es la administración y representación de la sociedad. La sociedad específicamente, la sociedad anónima, para aclarar, estará a cargo de uno o más directores designados por la asamblea ordinaria. En el caso de las sociedades comunes, por llamarlo así, cualquiera de los socios podría representar, a no ser que en el acto constitutivo se establezca cómo se tendría que hacer. En este caso, la norma aclara específicamente que sí o sí tiene que representar por uno o más directores que son designados en la asamblea ordinaria, cuando no vienen sido en el acto constitutivo. En el punto específico, esos directores también pueden ser, o sea, no, igual pueden ser, aunque no sean accionistas, pueden designarlo los dentro de la asamblea ordinaria. Es decir, tiene una sociedad, él no es accionista, también puede ser dependiendo de si lo designa la asamblea. No es que sí o sí tiene que ser accionista para ser director. O sea, cualquiera puede ser, depende de la designación de la sociedad anónima respectiva.
Los mismos son reelegibles. No pueden ser designados directores los incapaces, los que actúan en empresas en competencia con los intereses opuestos. Es decir, no puede designar a, no se puede designar a un gerente de una competencia, dependiendo, por ejemplo, de un banco específicamente, no se puede designar a un director que es accionista en otro banco, por decirlo así, porque hay una conexión, una competencia al respecto. Los quebrados culpables o fraudulentos, lo que son eh, los que sufrieron una quiebra respectiva, que ya hablamos en el punto, una de las clases anteriores, en qué consiste la quiebra y en qué consiste la convocatoria de acreedores. Ese punto, los quebrados no pueden hacer cuando son culpables específicos. Ese nombramiento de ese administrador se hará con la duración de un ejercicio. Y la duración de un ejercicio es de 1 año, a no ser que los estatutos establezcan una duración mayor. En relación a la fiscalización de la sociedad, sin perjuicio del control de cualquiera de los socios, las leyes administrativas respectivas, la fiscalización de la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de uno o más síndicos titulares y otros tantos suplentes, designados en carácter personal e indelegable. Sí o sí, la norma aclara que tiene que haber un síndico dentro de una sociedad anónima, es decir, establece la obligatoriedad al respecto, porque dice estará a cargo de uno o más síndicos titulares, no dice podrá estar a cargo, estará, dice. Los síndicos deben ser idóneos respectivamente. Quienes no pueden ser síndicos, establece el artículo 1119 que los que no pueden ser directores, lo que habíamos hablado, que son incapaces, que tienen una competencia específica o que fueron quebrados culpables al respecto. Y los cónyuges o parientes de los directores por consanguinidad en línea recta y los colaterales hasta el 4º grado, inclusive dentro de los fines. Y tampoco los directores o gerentes o empleados de la sociedad no pueden ser síndicos. ¿Por qué este punto? O sea, el síndico, su función principal es el establecer un control de la sociedad. Y por eso, o sea, no tiene que haber una dependencia, o sea, una relación con los directores, con la empresa específica, solamente en su carácter de síndico. O sea, y tampoco tiene que ser cónyuge o pariente de los directores. Sería. Y por último punto, hablando de las obligaciones negociables o deventures, como lo llama específicamente la norma, deventures, no sé si pronuncio bien, pero es una palabra anglosajona que viene a ser, su traducción en español sería bonos. Utilizaron para darle un toque especial la palabra, viene a ser lo que son los bonos específicamente. Los bonos son algo que uno emite, eh, tiene un carácter de préstamo, un carácter de empréstito respectivo, y las sociedades anónimas le está permitido emitir esos debentures o bonos. Como saben, siempre escuchan más específicamente seguramente los bonos soberanos, es algo parecido al respecto, pero en este caso, esos bonos emite la sociedad anónima. O sea, la sociedad anónima que es una persona jurídica privada. Eh, autoriza específicamente de la sociedad pueden ser
si sus estatutos lo autorizan específicamente, o sea, el estatuto tiene que autorizar poder realizar estas obligaciones negociables o debentures, como lo llama, a contraer empréstito en forma pública o privada mediante la emisión de obligaciones negociables o debentures, que vienen a ser los bonos. Eh, en este punto, eh, hay casos específicos. Esta emisión tiene que ser específicamente establecida con una entidad financiera. A través se utilizaría el fideicomiso al respecto. Eh, esa entidad financiera es la que se encarga de administrar y colocar los bonos. En la realmente, o sea, este año, el año pasado se estuvo usando en gran medida, no sé si llegaron a leer o escuchar al respecto, eh, el tema de la cementera Concepción y el tema de Tape Pona S.A. Publicó los bonos es- específicos y utilizando a través del banco BASA. Por eso, o sea, para publicar esos bonos, sí o sí hay que hacerlo a través de una entidad financiera, no hace directamente la sociedad. Se hace a través de la entidad financiera, a través de un contrato de fideicomiso respectivo. Ese contrato se tiene que hacer por escritura pública, es lo que aclara también la norma al respecto. Eso es lo que sería a grandes rasgos, hablando de las sociedades anónimas. No sé si quieren hacer alguna duda o consulta al respecto. El material es bien extenso. Les transcribí la mayor parte de los articulados en relación a la sociedad anónima. Si no tienen más consultas, nos encontramos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, por favor, les reitero nuevamente que no duden en escribir, en preguntar cualquier duda en respectivo sobre las evaluaciones respectivas. Eh, Me pueden hacer cualquier consulta al respecto, estamos para ayudarnos. Bueno, nos encontramos entonces la próxima semana. Hasta luego.